La verdad es que me parece que detrás de la decisión de avanzar en mejorar el acceso a la justicia de Alberto Fernández, que lo expresó en campaña, que lo dijo cuando abrió las sesiones en el Congreso de la Nación, y cuando uno lee y mira el proyecto que se presentó en el Senado, la verdad que me parece que la crítica de la oposición y gran parte de la marcha del otro día tenía detrás de esa marcha parte de esta idea de que esta reforma judicial generaría impunidad. Ahora, no hay nadie que pueda encontrar un artículo del proyecto de reforma que genere impunidad. El proyecto es, cuando uno lo ve en detalle, un proyecto que lo que intenta es mejorar de alguna manera el acceso a la justicia federal, mejorar la cantidad ustedes saben que el sistema federal en la provincia de Buenos Aires tiene una parte que atiende las denuncias penales habituales de lo que es la CABA, pero también todo lo que es la justicia federal en cuanto a delitos federales de esta zona, ¿no? Entonces lo que hace básicamente es eso, trabajaba en lo contencioso administrativo contra lo civil, eso que se había unido en el proyecto inicial a partir de las reuniones que hubo en la comisión, en la Cámara de Senadores, se ha mantenido separado, pero va a haber un tribunal que va a decidir qué causas irán a lo civil y comercial y cuál a lo contencioso administrativo. Después une lo penal federal con lo penal económico en un solo fuero. Me parece que no aumenta la cantidad de juzgados en las provincias. Las causas que ya estén en curso se mantienen con los jueces que empezaron con las causas. La verdad que la oposición que se niega a debatir, sobre todo en diputados, ¿no? Bueno, en senadores tampoco debatió en realidad, esconde por detrás la sensación más de no querer debatir, me parece, de no querer perder una votación en la Cámara. Básicamente es eso. Y la cláusula, Parrilli, diputado, bueno, que, a ver, si es polémica en algún punto, si uno lo lee tal cual está escrito, que atenta contra la libertad de expresión, esto no es una postura, por supuesto, de la oposición, no digo que sea así. ¿Cuál es su postura, o, digamos, si, como le digo, tiene algún punto que se pueda criticar o que pueda decir no estoy de acuerdo con esto? Sí, una de las partes de la reforma tienen que ver con una serie de características o condiciones que los jueces deben avisar en el caso de que se sientan presionados por cualquier causa, y esto formaba parte en realidad de las leyes argentinas, fue derogado por un decreto de Mauricio Macri, hoy se vuelve a poner digamos, esta ley lo volvería a poner en vigencia. Y en realidad lo que suma Parrilli es el tema de los medios. A mí me parece en forma absolutamente innecesaria, si vos me preguntás a mí. Me parece, aparte que el presidente ya se ha expresado que no le cambia para nada el sentido importante a la norma, y por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, me parece que eso era absolutamente innecesario y que lo único que genera es esta controversia entre los medios, que por supuesto nadie quiere ni cerrarles la boca, ni ir contra la libertad de prensa, pero me parece que tampoco ahí está la médula de este proyecto. Entonces me parece que empezamos a discutir si este proyecto va contra los medios de comunicación. No va contra los medios de comunicación, no ese es el objetivo del proyecto para nada, no es tampoco el sentido. Para eso está el Senado, el Congreso, para discutir estos temas. Hubo 5 sesiones o 6 sesiones en la Cámara de Senadores donde se pudo discutir, hubo presentaciones, charlas informativas, y la oposición se negó a discutir porque directamente dice que esto genera impunidad. Cuando va Sarzay, el especialista constitucionalista, al Senado y le preguntan, dígame, doctor, ¿en qué lugar este proyecto genera impunidad? Y tuvo que decirlo, en ningún lugar genera impunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por detrás de esto? Tenemos, a mi manera de ver por lo menos, una oposición que lo que quiere hacer con este tema es una política en la cual el Congreso no funcione. Fíjense, en la Cámara de Diputados hoy nosotros no podemos generar reuniones de la Comisión de Salud porque la oposición ha decidido que no se puede tratar estos temas en forma remota, que sí o sí lo tenemos que tratar en forma presencial. Conclusión, como no se puede tratar nada en forma presencial porque el país está incendiado con el tema del COVID, cerramos el Congreso. Entonces me parece que acá hay detrás de esto, más allá de la oportunidad o no, que es menester del presidente de la Nación. El presidente de la Nación había prometido esto. Manda el proyecto de ninguna manera va contra ningún tema de nada y al contrario genera acceso a la justicia. Yo les invito a todos a leer el dictamen final de este proyecto, no lo dice para nada. Pero me parece que hay detrás de esto, como te digo, una intencionalidad política de un grupo de la oposición, de un grupo muy duro de la oposición, que lo que quiere hacer es que cualquier norma que el Congreso, que el oficialismo quiera sacar, la vayan a bloquear.
Este es el punto. Bien, bueno, quedó clara, ¿no?, la postura del diputado Mariana Renzo. Y bueno, decían recién también acerca de la situación epidemiológica, un tema importante hoy que nos toca a todos, a todo el mundo. En Tucumán, bueno, ¿cómo lo ve al tema? ¿Cuál es su postura respecto también a las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Salud? Bueno, la verdad que estamos viviendo un año muy complicado desde el punto de vista sanitario, como ustedes saben. Tucumán no está exento de esto y la verdad que en las últimas semanas hemos tenido una explosión de casos. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente el 90% de los casos que hoy la provincia tiene son activos. De todos los casos que hemos tenido, de los 1.100 y pico de casos que hemos tenido, 900 siguen activos. Quiere decir que 900 han sido en la última etapa, en las últimas 2 semanas. Eso marca claramente cómo la circulación ha empezado a empeorar, ha empezado a ser comunitaria y ha empezado a aumentar, y también eso aumenta la cantidad de pacientes críticos y la cantidad de pacientes en terapia intensiva y pacientes con respirador. De todas maneras, la situación está muy controlada. El Sistema Provincial de Salud tiene cerca de 200 camas, con posibilidad de 300 camas críticas para usar. Yo creo que en este momento Tucumán no ha superado los 20 casos críticos internados, o sea, estamos todavía muy bien. De todas maneras, lo importante hoy, porque es muy difícil que la sociedad pueda volver a fase 1 después de tantos días de cuarentena y de pandemia. Con lo cual lo que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo nosotros, mantener la distancia, usar barbijo, cuidarnos muy bien, lavar las manos y sobre todo cuidar mucho a los grupos vulnerables, a los mayores de edad, a los pacientes que tienen alguna enfermedad especial. Si nosotros cuidamos a los vulnerables, el virus circulará porque es inevitable que esto pase, los casos aumentarán, pero no tendremos muchos casos críticos y, por lo tanto, el sistema de salud podrá dar respuesta a los casos críticos y no nos va a pasar lo que, por ejemplo, está pasando en Jujuy, que hoy la cantidad de camas que tiene Jujuy para casos críticos ya está llena y entonces cada caso crítico nuevo que aparece genera un dilema de qué hacemos con este paciente. Y son pacientes que, si uno no le consigue una cama, pueden fallecer. Sí. ¿Está 100% de acuerdo con las decisiones que toma el COE? ¿Usted cree que se podría modificar algo? A ver, es una epidemia con la que hemos tenido que ir aprendiendo en el transcurso del tiempo. La verdad que si nosotros hubiéramos sabido desde el principio cómo iba a ser la circulación viral, cuán contagiosa era, cuán grave era, seguramente hay decisiones que hubiéramos tomado distinto. Me refiero, por ejemplo, ha sido muy acertado del presidente Alberto Fernández la decisión de hacer la cuarentena inicialmente muy temprano porque el sistema de salud de la Argentina no estaba preparado para atender una enfermedad de este tipo. Ahora, ¿esta cuarentena tendría que haber sido en todo el país o solamente donde había circulación viral? Quizás solamente donde había circulación viral. Pero bueno, eso hoy es fácil decirlo con el diario del lunes. Me parece que en general las decisiones han sido correctas, me parece que ha sido titánica la tarea del CIPROSA en la pesquisa y búsqueda de casos durante el periodo de no transmisión comunitaria. Eso ha permitido que Tucumán avanzara muchísimo tiempo sin transmisión comunitaria. Ahí hay un gran trabajo del grupo de epidemiología del CIPROSA que hay que destacar. Y bueno, hoy ya con circulación comunitaria las cosas cambian. Creo que el mensaje más claro a la población sería que todas aquellas personas que empiecen hoy con fiebre, con mocos, con dolor de garganta, entiendan que lo más probable es que tengan COVID. Y entonces ese paciente, el sintomático, es el que sí o sí se tiene que quedar en la casa, sí o sí tiene que buscar a un médico, sí o sí tiene que hacer que le hagan el hisopado y sí o sí no tiene que acercarse a ningún grupo de riesgo. Obviamente que esta enfermedad también es contagiada por asintomáticos o presintomáticos, pero esos son muy difíciles de pesquisar, imposible. Así que nos tenemos que encargar sobre todo de los sintomáticos. El sintomático hoy es la persona que sí o sí tenemos que detectar.